La variante Delta del coronavirus tiene al parecer nuevamente en vilo al mundo. Países retomando medidas que ya habían levantado, al parecer más contagioso y más letal. Debemos extremar nuevamente las medidas. Al menos esto es lo que nos dicen algunas cadenas de información que nos llegan por redes sociales. Así que hoy vamos a coger una de esas y vamos a ir confirmándola, contrastándola con fuentes punto por punto. Vamos a ver. Hola, soy David Velázquez, médico cirujano. Si me estás viendo por primera vez, te invito a suscribirte al canal, ya que semana a semana estamos sacando información útil y precisa en temas de salud para que estés un paso adelante en el cuidado de tu bienestar. Voy a tomar como guía una cadena de WhatsApp que me llegó hace poco, para ir desglosando punto por punto e ir confirmando o desmintiendo la información que ahí observamos. Pero antes que nada, quiero aclarar que este es un ejercicio puramente informativo. Vamos a tratar de estar entre todos mejor informados. Si alguna vez te llegó una cadena de información de estas por cualquiera de tus redes sociales y te generó miedo, angustia, ansiedad, es totalmente normal. Nos encontramos en tiempos muy complicados y gente malintencionada se aprovecha de la buena voluntad y de la fe de la gente. Por eso mismo, tratemos de dar algo de luz en este tema. Así que empecemos. Vamos a ir viendo en la parte superior lo que dice la cadena y en la parte inferior voy a citar algunas fuentes para confirmar o desmentir esta información. Cabe resaltar también que este ejercicio lo hago con datos disponibles al día de hoy. Es posible que en unas semanas o meses esta información o la situación en general del mundo o de los países haya cambiado. Así que la invitación es, si esta información realmente ha cambiado, solo es cosa de irnos actualizando. Entonces veamos. Nuevamente hay restricciones en estos países que se listan. Veamos uno por uno. En cuanto a Canadá, realmente no han cambiado restricciones respecto a sus fronteras. Siguen pidiendo, como pedían desde hace un tiempo, una PCR hasta 72 horas antes de ingresar al país y está prohibido el ingreso a turistas. Solo dejan entrar ciudadanos y residentes. El único cambio que al parecer van a tomar respecto a esta variante del coronavirus es intentar aumentar el ritmo de su programa de vacunación. Aquí abajo les dejo los datos a 23 de junio de nuevos casos reportados y muertes reportadas ese día, tanto para este como para los otros países que vamos a ver. En Arabia Saudita no ha habido cambios en las restricciones en sus fronteras, sí tienen bloqueados los vuelos salientes y entrantes hacia algunos destinos específicos como por ejemplo la India. En Tanzania la información durante toda la pandemia ha sido poco transparente y varios medios e instituciones internacionales desconfían de los datos que ellos publican. Es muy posible que estén ocultando información, así que acá no hay realmente cómo saber. En Brasil no ha habido cambios realmente, permiten el ingreso de turistas únicamente por vía aérea, no por vía marítima ni terrestre. Exigen una PCR 72 horas antes del ingreso y la cuarentena es voluntaria, aun si la persona tiene síntomas. En España hay alguna preocupación por el aumento de casos relacionados con la variante Delta. Sin embargo, el sábado 19 de junio se levantó la restricción a nivel nacional del uso obligatorio de las mascarillas. En Reino Unido, el primer ministro estaba a punto de levantar todas las restricciones en relación a los contactos y escenarios sociales. Se iban a permitir eventos masivos e ingreso a entornos cerrados sin ningún tipo de limitación. Sin embargo, esta decisión se prorrogó por un mes. Así que las cosas van a continuar como venían hasta este momento, con aforos limitados y uso de mascarillas en entornos cerrados. En Francia hay preocupación debido a que en algunas regiones la variante Delta representa hasta el 70% de los casos. La medida que toman es aumentar el testeo, aumentar las pruebas realizadas y acelerar el programa de vacunación. Aún así, se levantó la restricción de la obligatoriedad respecto a las mascarillas. En Italia se empezó a aplicar la restricción de cuarentena obligatoria para pasajeros provenientes del Reino Unido. De resto, las medidas siguen igual. El concepto de tercera ola varía mucho de país a país, ya que han habido picos similares, pero en momentos diferentes de la pandemia. Todo depende de sus propias condiciones demográficas, así de qué tan avanzado o no esté el programa de vacunación. En la India, sin embargo, sí se espera que haya una ola bastante marcada hacia los meses de septiembre y octubre, ya que el programa de vacunación avanza muy lentamente. Pero seguramente en cada país ocurra de una manera diferente, ya que, y muy importante, se ha visto que al ser un virus respiratorio tiene un comportamiento estacional. En el hemisferio sur, donde nos acercamos al invierno, seguramente haya un repunte de casos, mientras tanto en el hemisferio norte
es posible que este impacto sea menos severo. En este apartado empezamos a notar un tono exageradamente alarmista, y es que la comparación no aplica, ya que la llamada gripe española, que es causada por el virus de la influenza, sí se estima que cobró la vida de entre 50 y 100 millones de personas. Sin embargo, resulta obvio que en 1918 las condiciones en todo el planeta eran totalmente diferentes. Nos encontrábamos en la Primera Guerra Mundial, había mucho hacinamiento en campamentos militares y en las ciudades, las condiciones nutricionales eran muy deficientes, por lo tanto los sistemas inmunológicos de las personas eran bastante más débiles, así también las condiciones de salubridad en las ciudades dejaban mucho que desear. Por otra parte, el uso de mascarillas y el lavado de manos para prevención de las infecciones apenas se estaba empezando a utilizar únicamente en las salas de cirugía, no era una práctica generalizada. No existían en ese momento antibióticos para poder tratar las complicaciones del virus y muchos otros factores en los cuales no nos vamos a extender. El portal web Verificado, originario de México, hizo este mismo ejercicio con esta misma cadena de WhatsApp y encontró que en este instituto, cuya sede es en México, no trabaja ni ha trabajado ningún médico con este nombre y con esta especialidad. Sí se encontró un médico con este nombre y con esta especialidad, pero de origen venezolano, graduado de la Universidad de Zulia. Pero al escribirle o intentarlo contactar, no hubo respuesta por parte de él a ver si realmente había sido el autor de esta información. El virus no se ha ido, realmente siempre ha estado acá. Lo que se han generado son variantes. La OMS en este momento tiene numeradas 4 variantes de preocupación: alfa, beta, gamma y delta, que es la que estamos analizando el día de hoy, las cuales pueden causar una mayor tasa de contagios, ser más severas en el sentido que producen más y más rápidamente hospitalizaciones, por ende potencialmente mayor mortalidad, así como también tienen mayor capacidad para evadir las medidas que hemos tomado para controlar la pandemia. La variante Delta, al parecer, sí tiene mayor contagiabilidad, es más contagiosa incluso entre un 40 y un 50%, provocando así mayor número de casos y mayor número de hospitalizaciones. En cuanto a los síntomas, sí se ha visto que puede causar un cuadro diferente, más parecido al que causa un virus de gripa de toda la vida, haciendo así más complicada su sospecha clínica. Al tratarse de un virus respiratorio, la vía de entrada a nuestro organismo es por las vías aéreas superiores. Por tal motivo se detecta y diagnostica igual a las otras variantes. Y aquí quiero enfatizar nuevamente, no se trata de un virus nuevo, es una variante del mismo virus, pero que ha cambiado algunas partes de su composición genética para tratar de ser más eficiente en causarnos enfermedad. Este comportamiento lo han tenido siempre todos los microorganismos que pueden ingresar a nuestro cuerpo, tratando de evitar las defensas o tratando de ser resistente a los antibióticos, por poner un ejemplo. Efectivamente, hay casos en los cuales no hay sintomatología típica y aún así puede haber compromiso pulmonar. Sin embargo, este comportamiento se ha visto desde el inicio de la pandemia. La forma de diagnosticar este virus sigue siendo la misma, se detecta de la misma manera y la tasa de falsos positivos es exactamente la misma, la cual está entre un 0.5 hasta un 16%. La tasa de falsos positivos depende muchas veces también de cómo es tomada la muestra, cómo ésta es almacenada y cómo es transportada hasta el laboratorio. Sin embargo, cuando se está frente a una persona con posible diagnóstico de COVID, si la prueba resulta negativa y el cuadro clínico, los síntomas son muy sugestivos de que sí realmente es COVID, el protocolo siempre nos indica que debemos tomar una segunda prueba o pruebas complementarias como las pruebas de anticuerpos para poder llegar a un diagnóstico. La principal medida para evitar los contagios y evitar desenlaces fatales es y seguirá siendo la vacunación, la que sea. En medio del mar no nos ponemos a mirar la marca del salvavidas. En cuanto a qué tan efectiva sigue siendo la vacunación para frenar y combatir esta variante, para prevenir la enfermedad sintomática leve, es decir, que aún estando completamente vacunado, si tengo contacto con el virus, es más posible que con la variante Delta me den síntomas leves. Sin embargo, y el cual es el objetivo de la vacunación, sí previene prácticamente al mismo nivel que de otras variables los desenlaces como hospitalizaciones, internaciones en UCI e incluso la mortalidad. Solamente se encuentra unos pocos puntos porcentuales por debajo, sin embargo es lo suficientemente efectiva para seguir salvando millones de vidas. Así que la tarea sigue siendo de los gobiernos y de la gente en confiar en el programa de vacunación y tratar de acelerarlo lo más posible.
Ahora vamos a detallar un poco el resto de las medidas, pero como les decía, aquí ya entra a jugar la percepción del riesgo y las condiciones individuales de cada persona para decidir tomarlas o no tomarlas. El distanciamiento social es muy necesario, especialmente en personas que no han sido vacunadas y no han pasado por la enfermedad, tanto en interiores como en exteriores. En exteriores igualmente la tasa de contagio es muy baja. Ahora bien, si tú estás vacunado completamente o ya pasaste por la enfermedad, al estar con personas en esta misma condición, es decir, vacunados o que ya pasaron también con la enfermedad, el riesgo es relativamente muy bajo y podría no ser necesaria esta medida. De acuerdo a la OMS, la recomendación del uso de doble mascarilla es una mascarilla quirúrgica por debajo y una mascarilla de tela por encima para tratar de ajustar bien la quirúrgica. No recomienda en ningún momento dos mascarillas quirúrgicas al tiempo, ni tampoco combinar la mascarilla N95 con ninguna otra. Sin embargo, el estudio en que se basan dice que si una sola mascarilla queda completamente ajustada a nuestro rostro, va a brindar una protección efectiva. Por otra parte, la Universidad de Minnesota, analizando esta misma situación, determinó que al usar doble mascarilla, esta se va a humedecer más rápidamente por el sudor y las secreciones, disminuyendo su efectividad más rápidamente, observando que es efectiva realmente solo por algunos minutos. Así que acá la decisión sí está en tus manos. Las caretas nunca van a reemplazar a las mascarillas, ya que no hacen un adecuado bloqueo de los aerosoles en el aire. Sin embargo, pueden ser un método adicional de protección, especialmente en personas cuyos ojos pueden llegar a estar expuestos a la presencia de partículas en el aire, de aerosoles, como cuando se está en contacto con personas sin tapabocas, por ejemplo, un mesero en un restaurante. El lavado de manos sí es muy recomendable porque no previene únicamente el COVID, sino muchas otras enfermedades infectocontagiosas. Para los besos y abrazos podemos hacer el mismo análisis que con el distanciamiento social. Si es en personas que comparten un mismo hogar, si son personas ya vacunadas o personas que ya pasaron por la enfermedad, el riesgo va a ser muchísimo menor. En cuanto a bajar la guardia, como todo lo que hemos visto, hay que individualizarla. Cada uno debe pensar en su caso propio. Es decir, si ya tengo mi esquema completo de vacunación, ya estoy muy protegido por si llego a contagiarme por el virus. Muy seguramente no me va a llevar a un desenlace grave, pero hay que aclarar. Aún estando vacunado o aún estando con la infección, el virus puede ingresar a nuestras vías respiratorias. Entonces, si estoy vacunado, pero convivo o tengo contacto cercano con personas que no lo están y más aún tienen factores de riesgo, sí debo tener presente más que otras personas las medidas adicionales de protección aparte de la vacuna. Pero por el contrario, si todas las personas a mi alrededor están vacunadas y no salgo de esa burbuja de confianza, puedo estar un poco más tranquilo. Pero a pesar de todo, les reitero, este análisis que estamos haciendo el día de hoy lo hacemos con información disponible a la fecha. Las cosas y las circunstancias, tanto de cuidado individual, de vacunación, de la situación de los países, puede ir cambiando en los próximos meses. Así que atentos. Bueno, proactivos, espero les haya sido muy útil esta información. Compártanla, reenvíenla, cuéntenle a todo el mundo. Y suscríbanse para estar pendiente de los videos que vienen o revisen los que ya hemos publicado. Y recuerden que el bienestar está en sus manos.